voy a estar ahora haciendo la introducción y atenta a las personas que van ingresando, así que disculpen si me tartamudeo un poco con esto. Dale. Bueno, primero agradecerles y siéntanse bienvenidos, bienvenidas al encuentro. En lo particular para mí es un placer hacer este tipo de actividades y en particular con, como digo yo, dos invitados de lujo, ¿no? Con Nitzan y Marielita. Hace un tiempo que, bueno, quienes me siguen en las redes saben que trabajo mucho con la terapia narrativa y me parecía interesante poder traer a personas que también considero expertas en el tema para que puedan contar un poco más de qué es esto de la terapia narrativa, ¿sí? ¿Y por qué elegí a Nitzan y Marielita? ¿No? Porque podría haber traído a muchísimas otras personas, pero elegí en particular los elegí a ellos porque, bueno, con ellos nos conocimos cuando nos formamos hace unos años en terapia narrativa, cursamos juntos el diplomado, y si bien en todo este tiempo mantuvimos comunicación de diferentes formas, considero que son dos personas que tienen muchísimas habilidades y saberes para compartir. Cada uno desde su área, con sus formas, sus modos, y realmente en lo personal, cuando converso con ellos, en diferentes momentos que conversé o compartimos algún tipo de trabajo o idea, salí muy enriquecida y dije, bueno, ¿por qué no regalar esto y abrirlo? ¿No? Que yo estoy segura que este encuentro puede generar eso, muchas reflexiones, preguntas, y bueno, enriquecernos con lo que puedan compartirnos ellos. Un poco desde ahí viene por qué quiero, o por qué elegí que estén ustedes acá, que no sé si se los había dicho de esta forma cuando los convoqué. Creo que no. Creo que, bueno, y voy a hacer una presentación así muy rapidita para no cohibirlas ni nada, pero Marielita está en el noroeste argentino, en Tucumán, es psicóloga, además es mamá de tu bebé que se llama Juan Cruz, ¿verdad? Sí, correcto. Juan Cruz. Ya no tan bebé. Ya no tan bebé, pero bueno. 3 añitos, ¿verdad, María? Y bueno, y ella trabaja en infancia y también con adultos jóvenes. Y por otro lado, Nitzan, que vive acá en Buenos Aires. Nitzan también ha tenido una experiencia que para mí es sumamente interesante, que es cómo vos estudiaste, y vos corregime si lo digo mal, pero es en una escuela democrática de Adera, ¿no? Es el lugar. Y creo que es una de las primeras escuelas democráticas del mundo. Vos después corregime, porque más o menos estuve investigando ahí tu pasar. Además, bueno, creo que esa es una experiencia que debe traer un montón también a la narrativa, ya nos contarás. Y además también terapeuta narrativo, diplomado en terapia narrativa. Y algo que leí por ahí de tu biografía, de cómo vos te describías, es en relación a la psicología, ¿no? Y quiero ser textual con tus palabras, porque estás estudiando la carrera de psicología, tremendo estudiante, Nitzan, desde la indignación y la rabia. Y eso me gustó, desde qué lugar se estudia la carrera de psicología, y lo comparto porque acá hay muchas psicólogas y psicólogos, y discutir un poco también el tema del lugar de terapeuta o psicólogo me parece interesante. Bueno, podría hablar mucho de cada uno, pero no sé si soy la adecuada para estar hablando de ustedes. Así que bueno, quiero abrir con la pregunta primero para compartir y sepan también que esto es una conversación, es una charla. Yo estoy contenta porque además de acá nos vamos a llevar una masterclass, pero siéntanse como parte de la conversación, ¿sí? Si tienen preguntas, dudas, tienen el chat libre para ir haciéndolas ahí. Y en algún momento podemos abrir micrófono también. Preguntarles a los dos yo les conté más o menos qué me convocó a invitarlos a ustedes. Me gustaría que ustedes cuenten, bueno, ¿por qué aceptaron esta propuesta? ¿Y qué les convoca cuando les dije, bueno, el título, de qué iba, qué es lo que quería lograr con esto? Lo que quieran contar es válido. Súper. Bueno. María, ¿quieres arrancar? No, empezamos tranqui. Bueno, dale, nos vamos a ir como turnando, porque, o sea, María y yo laburamos mucho juntos y compartimos muchas de las visiones y la experiencia acerca de esto. Y bueno, como primero decir que muy agradecido por la invitación, por la tremenda presentación, que con algunas cosas puedo estar como
sentirme más cómodo con otras, quizás un poco menos, quizás lo puedo comentar después. Y es hermoso para mí que haya sido una invitación de Patri, porque, bueno, con Patri y Marielita nos conocemos hace 5 años, 6 años. Nos conocimos en el diplomado de Peranas, estudiando y conociendo, acercándonos a estas ideas. Entonces, como súper bonito ver todo lo que está haciendo Patri también en la comunidad más de la escritura terapéutica y así. Per- per- Particularmente yo acepté esta invitación porque, bueno, en primer lugar vino de vos, Patri, y eso habla de muchas cosas, y habla de muchas cosas que yo sé que también no a veces, o sea, no siempre son como tan cómodas estas ideas, o tan fáciles. No en términos de comprensión teórica, sino en términos del tipo de trabajo en que nos comprometen. Em, y es como súper bonito recibir estas invitaciones a colaborar con difundir estas ideas, cosa que no es fácil porque estas ideas no se enseñan en facultades, no se publican en editoriales grandes. Estas ideas están más bien como suceden en lugares más autogestionados, en lugares un poco más que dependen de que nosotros estemos haciendo esto. Entonces, para mí es un compromiso con las prácticas narrativas y con lo que a mí me mueve a trabajar con las prácticas narrativas, que podremos hablarlo después. Así que un poco es lo que a mí me trae acá. Gracias, Nitz. María, Bueno, yo coincido en esto, ¿no? De Nitzan, de que, bueno, de dónde se enseñan, ¿no? Las prácticas narrativas. Y, y bueno, y a mí me pasa mucho también que cuando a uno les preguntan, ¿no? Porque pasa mucho esto que vos decís, Patri, de que, digamos, con el término narrativa se confunde con escritura o con escritura terapéutica, ¿no? Y que por ahí es difícil explicar, ¿no? En pocas palabras o rápidamente o cortamente, como, pero ¿qué es la terapia narrativa, ¿no? Entonces, como nada, tener hoy la oportunidad de conversar sobre esto y de generar este espacio para poder charlarlo y para poder contestar esa pregunta que es tan eh, difícil de contestar porque como que uno no sabe cómo acotarla quizá, no sé. Me parece una oportunidad buenísima y porque siempre para mí hablar de narrativa, escuchar o pensar sobre eso es algo que primero me encanta, me apasiona y siempre me va abriendo como posibilidades nuevas, digamos, en el trabajo o en la vida, ¿no? Como que sea volver a pasar o volver a conversar de cosas que uno ya conversó muchas veces, siento que siempre me abro como una pregunta distinta, una puerta distinta, entonces para mí también, o sea, vengo como, incluso yo con esa expectativa también, ¿no? Qué linda, María. De hecho, mientras te escucho, algo que dijiste que quiero resaltar y que aparecieron muchas preguntas, y creo que el encuentro de hoy, si ustedes pensaban, o alguna de los que están presentes o que nos van a escuchar la grabación, pensaban que la escritura terapéutica tiene que ver con una terapia por medio de la escritura, ya un poco María insinuó que no es así. Me pasa en lo particular porque yo sí trabajo con la escritura es una herramienta, creo que una de las principales que utilizo en mi trabajo como psicóloga, y además mi orientación es la terapia narrativa, y es una obviedad que con el nombre, el término narrativa, se preste a confusión, y en mi caso me pasa muy seguido, diría que el 90% de las veces que me preguntan, ¿no? Entonces, partir de esa idea de, bueno, entonces, si no es una terapia por medio de la escritura, ¿qué es eso de terapia narrativa? O como ustedes decían, creo que vos, Marielita, recién decías prácticas narrativas. Recién decías que es una pregunta difícil, pero tengo que empezar con esa pregunta. ¿Cómo la definirían hoy, no? ¿Qué es la terapia narrativa? Empezamos por la pregunta más difícil, entonces. Bueno, vamos por parte. O sea, creo que lo primero entonces que tenemos que decir es que la terapia narrativa, las prácticas narrativas, es una escuela de terapia, digamos, así como quizá hay otras que son más conocidas como el psicoanálisis, como la terapia sistémica quizá. Bueno, la terapia narrativa es como una manera en la que uno puede trabajar con las personas, en nuestro caso, digamos, ya que los tres trabajamos desde el consultorio, en el consultorio, pero podríamos trabajar
en escuelas, digamos, o en cualquier otro ámbito, con una mirada de las prácticas narrativas. Y, y bueno, y quizá, digamos, como a mí me sirve como quizá a veces para pensarlo y para explicarlo, como, así como en el psicoanálisis, por ejemplo, lo que está al centro es el inconsciente, o en la terapia sistémica lo que está al centro son los sistemas. Acá, digamos, como lo que está al centro o el objeto son las historias, ¿no? Eh, entonces podemos como ir, digamos, desglosando esto de qué es la terapia narrativa, como partiendo desde ahí, que es una escuela de terapia, y también que es como una aproximación, ¿no? O sea, es una mirada, una manera de ver el mundo para mí, también es eso, ¿no? Como veo a las personas con las que trabajo en el consultorio, y que es desde un lugar como de mucho respeto, ¿no? Y no patologizador, como quizá estamos más acostumbrados, como hemos sido formados como psicólogos o psicólogas, ¿no? Entonces, desde ahí también es como un punto de vista como muy novedoso, porque el interés no está como en buscar la patología, sino en otras cosas. Y, y bueno, y sobre todo también como esto que te decía, como muy respetuoso, donde sentimos que es la persona, la experta, ¿no? En sus vidas, y nosotros o sea, como en cómo vivir sus vidas, son ellas quienes tienen esos saberes, y quizá nuestra expertise está en generar preguntas, ¿no? En hacer las preguntas, en investigar, pero los saberes específicos, habilidades, saberes de cómo quieren estas personas vivir sus vidas, o sea, las personas son las personas mismas, no nosotros de nuestro lugar como terapeuta. Eso para mí es como que ya pararse de ese lugar hace como una diferencia muy importante a cómo uno está formado durante la facultad, no sé. Voy diciendo eso, Nitzan, no sé cómo te paso la pelota. Es que hay tantos lugares posibles desde donde entrar a esta pregunta. Y me parece como bonito lo que preguntaste al final, Patrick, que es cómo lo definirían hoy, porque creo que uno está en viaje con estas ideas. Yo hoy puedo hablar de una forma muy distinta que hace 4 años de esta idea, y ojalá que en 4 años más pueda hablar de formas muy diferentes que ahora también. Y eso es parte de lo que a mí me llamó de las prácticas narrativas, es que sean ideas que están en movimiento y que están en un contacto permanente con la geografía desde la cual estamos hablando y desde los cuerpos desde los cuales estamos hablando, porque si no, es nuevamente una verdad absoluta y universal, eh, que eso me parece que está muy lejos de las intenciones de quienes empezaron a nombrar estas prácticas y de quienes las divulgaron y de nuestras intenciones, me parece. Entonces, no es menor eso, porque yo no me siento experto en todo caso en las prácticas narrativas. Siento que tuve el espacio y la posibilidad de explorar estas ideas en la práctica con muchas personas y que estoy en esta exploración, de hecho. Y que estoy en esta intención. Nuestra práctica nunca es perfecta, siempre es imperfecta. Y la pregunta es en relación a qué ejes. Entonces, como Marielita dijo, un eje son las historias. Y yo voy a agregar que me parece que las prácticas narrativas tienen que ver con cierto ejercicio del poder. Tiene que ver con el entendimiento de que cuando trabajamos con personas, estamos posicionados en un lugar de mucha ventaja histórica porque habla de que tuvimos acceso a cierto tipo de educación. eh, Muchas veces es el Estado mismo el que nos paga para el trabajo que estamos haciendo o es un trabajo privado por el que las personas nos pagan. Nos pone en un lugar de ventaja porque históricamente, o no tan históricamente, en los últimos 300 años, desde el surgimiento de la cultura y de la psicopatología, las personas, yo no tengo el título todavía en todo caso, por eso mismo estoy estudiando, que tienen títulos relacionados a estos temas, tienen una ventaja enorme en relación a lo que se supone que es la experticia acerca de la vida humana. Y una serie de secuencias de esto, acerca de lo que podemos escribir acerca de la vida de las personas, acerca de
lo que puede significar nuestras firmas en relación a quién se queda internado en un hospital psiquiátrico, para cuánto tiempo. O sea, esto tiene consecuencias políticas muy importantes. Y las prácticas narrativas es, en primer lugar, el reconocimiento de que es un lugar de ventaja. Y es la pregunta de qué hacer con este lugar de ventaja. Al servicio de quienes lo queremos ocupar. Después podemos ampliar en esto, pero una de las preguntas es al servicio de qué voces o al servicio de qué relatos queremos ocupar este lugar de ventaja. A los relatos que ya han tenido muchos espacios para ser contados, o abrir los espacios para que nuevos relatos puedan emerger, relatos subyugados, relatos de lo pequeño, relatos de lo marginal en la vida de las personas y las comunidades. Entonces, como paréntesis en esto, es que me parece que es importante saber que prácticas narrativas y terapia narrativa es lo mismo en relación a las intenciones, en todo caso, que es el enriquecimiento del relato. Supongo que ahora lo vamos a hablar más. Son formas de nombrar distintas, porque cuando hablamos de terapia hablamos de querer utilizar cierto dispositivo de poder, que en esta cultura se llama terapia. Y al que tienen personas, al que tienen acceso ciertas personas, ¿no? Pero las prácticas narrativas las podemos performar en muchos espacios de nuestras vidas, o sea, mucho más allá de trabajar con personas. Entonces, para volver al otro punto, es cierta intención de ejercicio de este poder que tenemos al servicio del enriquecimiento de relatos, al servicio de que las personas y las comunidades puedan ser autoras de sus propias vidas, que puedan nombrar su propia experiencia en términos propios. Cosa que lamentablemente no sucede y no es tan obvia. Ahora podemos hablar más de eso, pero así como para primeras ideas serían estas. Para empezar, abriste un montón de cosas, Nita, que están buenísimas, y de hecho digo ahora por dónde voy, porque tengo algunas preguntas anotadas, más las que nos fueron dejando. Quiero volver un poquito para atrás, porque si bien sé que hay muchas personas que nos están escuchando que tienen formación en terapia narrativa de diferentes formas, hay otras que recién se encuentran con esto, entonces quería, espera, me estoy admitiendo a Mariolita de nuevo, quería volver a, ¿qué es esto de los relatos? ¿Qué son las historias? ¿No? ¿Qué entendemos por historias? Cuando hablamos tanto de historias y relatos, que son dos términos que usamos muchísimo. Bueno, ¿qué es eso de historias o relatos? ¿Cómo las podríamos definir de algún modo? Si es que hay algún modo concreto de definirlas también, ¿no? María, ¿volviste? María, y volvió. Volviste con Sofía Álvarez. Todavía La no te identidad en escuchamos. devenir. A ver, ¿querés que probemos tu audio, María? ¿No me escuchan? Ahora sí. Bien. No sé si llegaste a escuchar la pregunta, pero quiero volver un poquito para atrás, decía, y partir de definir qué son los relatos o qué entendemos o se entiende desde la terapia o práctica narrativa el término de los relatos o historias. ¿A qué llamamos historia, no? O historia. Bien. ¿Querés seguir vos, Nitzano? O vos prefieres. Bueno, una historia, digamos, sería como una serie de eventos, ¿no? Que ocurren en un tiempo, ¿no? Y como alrededor de un tema, ¿no? O sea, como eso es lo que va armando un relato, ¿no? O sea, como es una serie de historias, de eventos que van como unidos alrededor de un tema, que puede ser en el pasado, en el presente, en el futuro, y que así van construyendo un relato y van tomando como más fuerza, ¿no? Y, o sea, como que desde la narrativa pensamos que esas historias, esos relatos que nos vamos contando a nosotros mismos, que forman parte, digamos, de nuestra experiencia, dan un marco de inteligibilidad a nuestra vida, o sea, que es a partir de esas historias es que nosotros vamos como otorgando significado a nuestra experiencia y bueno, y a nuestra vida, ¿no? Y por ahí lo que me parece importante, no sé, en relación a esto, es que, digamos, entonces nuestra función, ¿no? Porque como que siento que hay tantos caminos posibles que no sé para dónde ir, en el consultorio, claro, como de esto de ir, o sea, porque a veces nos pasa que las personas llegan al consultorio con una historia dominante,
¿no? Como muy, muy fuerte y muy, que está construyendo su identidad, ¿no? Entonces, nuestra función va a ser iluminar esas otras historias, ¿no? Que no calzan con la historia dominante y que por ahí, digamos que nosotros sabemos que están, que existen, pero que no tienen tanta fuerza como por ahí tiene la historia dominante. Pero bueno, a lo que quería decir con esto es que hay veces que un solo evento, digamos, que nosotros encontremos, no hace una historia. Por eso nuestra función es buscar más de esas historias, digamos, porque una sola cosita sola, digamos, si yo tengo un solo punto, pero no tengo con qué tejerlo, digamos, no va a tener peso en mi visión, por ejemplo, de mí misma. Entonces, es como este refrán que dice una golondrina no hace verano, o sea, como que que haya aparecido una golondrina no significa que ya estemos en verano, pero cuando aparecen muchas sí, entonces es como nuestra tarea de buscar esas otras golondrinas para que tomen fuerza y se vaya armando un relato, porque un solo evento no alcanza para armar una historia, o sea, un relato, una trama sería. Nitzan, dale forma a lo que acabo de decir, que no sé qué quería decir. Estaba pensando en, bueno, claro, estos son los relatos en términos como de qué es lo que forma un relato. Lo que forma un relato, lo que crea un relato es un conjunto de significados en relación a un tema alrededor del tiempo, de un eje temporal, ¿no? Y lo que nos interesa entonces es acceder a las maneras de las personas de significar la vida, de significar el mundo, que no es algo que sucede solamente en nuestras conversaciones, es algo que las personas hacemos todo el tiempo. Eso es como una idea a la base de las prácticas narrativas, de que todas las personas atribuimos significado a la experiencia todo el tiempo. Vivimos a través de relatos y estos relatos nos viven. Y este no es un ejercicio individual, ni es algo que tiene que ver con nuestras familias de origen, ni es algo que tiene que ver con la biología, tiene que ver con las construcciones culturales colectivas de significado, de relatos, de representaciones sociales acerca de quiénes somos, quiénes podemos ser, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo son las personas de tal comunidad, etc. El relato del género es un gran relato que inventa, ¿no? El relato del género binario es un gran relato que inventa y representa la idea de que hay solo dos géneros en el mundo, por ejemplo. Eso tiene una serie de representaciones culturales en la ropa, en las películas, en el lenguaje corporal, etc., ¿no? Existen relatos subyugados a esto, que vendrían a ser como relatos que han existido más en las periferias del mundo, de nuestras sociedades, que son los relatos que no han tenido tanto espacio para ser contadas. Eso en relación a los relatos. Y eso tiene mucho que ver con la idea de interseccionalidad, de que los relatos que contamos y los significados a los que tenemos acceso, de nuevo digo, no es el producto de un ejercicio individual, sino que tiene mucho que ver con dónde estamos ubicadas en el mundo. Tiene que ver con si por nuestro color de piel, por ejemplo, por nuestra edad, por nuestro acceso económico, etcétera, lo que tenemos para decir se toma muy en serio o no en distintos lugares, ¿no? Lo que yo suelo decir, por ejemplo, en este espacio, se toma bastante en serio, ¿no? Ahora, esto es relacional. Hay lugares o momentos en mi vida en que lo que yo tenía para decir se tomaba mucho menos en serio, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con lugares que ocupamos en estas relaciones sociales de ventaja y desventaja. Entonces las historias tienen que ver con los lugares en el mundo, de nuevo, desde los cuales las narramos y que hacen que tengamos o no acceso a ciertos significados. No sé si eso responde un poco, pero... Sí, de hecho, tomando esto que ibas diciendo, ¿no? De como ejemplo, también en este espacio, por ejemplo, la forma en cómo incluso yo te presenté, también influye en la forma en cómo te pueden llegar a escuchar, ¿no? Digo, todo está influenciando de algún modo en cómo nos contamos y cómo somos contados, ¿no? Y acá, una de las cosas que vos decías, los relatos nos viven, y acá se me abren dos preguntas de ustedes elijan para dónde ir, ¿no?
qué camino, pero pienso en, nombraron historias dominantes, historias subyugadas. ¿Qué es eso entonces? ¿Podemos dar algún ejemplo quizás para alguien que recién escucha esos términos? Y por otro lado, esto de, ¿las historias moldean mi identidad o yo puedo moldear en algún punto las historias? ¿Cuál es el límite en eso? ¿O de qué lado sería lo correcto? ¿No? En esto, ¿los relatos nos viven o podemos vivir esos relatos e influir en ellos de algún modo? Abrí mucho ahí, ¿no? Elijan para dónde ir. Muy difícil. Yo creo, contestando, no sé, arranco quizá por la primera, y en lo que son las historias, ¿no? Y estas historias dominantes, yo creo que a mí siempre, siempre me sirve como muy visualmente, ¿no? Y es esta metáfora del firmamento, ¿no? Y de nuestra identidad como un cielo estrellado, ¿no? Donde si salimos afuera a la noche y no está lloviendo, vamos a ver el cielo, ¿no? Y probablemente rápidamente encontremos algunas estrellas que estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Por ejemplo, las Tres Marías, la Cruz del Sur, ¿no? Son las primeras que si uno mira para arriba, alto, perdón porque tengo que atender una llamada. ¿Podés seguir, Mitzan? Dale, dale. Ya vuelvo. Dale, dale. No sé qué ibas a decir, así que yo voy a seguir por otro lado en todo caso. Pero bien, las historias dominantes. Las historias dominantes creo que puede entenderse justamente como las historias que han tenido más espacio para ser contadas que otros, y ahora vamos a dar como también ejemplos prácticos. Por ejemplo, un relato que podríamos entender como dominante y que tuvo mucho espacio, pero está en disputa, es el relato que yo encuentro mucho en distintas formas en el lugar en que trabajo, que es que las mujeres que sobreviven violencia lo hacen porque eligen, están ahí porque quieren, o están ahí por algún problema en sus familias de origen, por ejemplo. Este es un relato que también tiene aval científico, hay escritos sobre esto, hay toda una teorización sobre esto, etcétera, que tiene que ver con ciertas prácticas sociales y jurídicas también. Por eso decimos que los relatos moldean nuestras vidas. Es un relato que lleva ciertas conclusiones de estas mujeres acerca de su propia vida y que nos hace mirar ciertos lugares de la experiencia en otros. Por ejemplo, es un relato que nos hace mirar a las mujeres y no mirar a los hombres que ejercen violencia contra estas mujeres, ¿no? Relatos dominantes, entonces, estaría entendiendo que son los relatos en los cuales se define la identidad de un grupo de personas o de una persona de una manera que es ajena a sus posibilidades o al interés en cómo ella se nombraría, en cómo a ella describiría su propia vida. Y lo que nos interesa no es cambiar una historia por otra en las prácticas narrativas, sino es el enriquecimiento de los relatos. Porque justamente, de nuevo, entendemos que los relatos, que lo que concluimos acerca de quiénes somos y lo que podemos hacer en la vida es el producto de relatos. Es el producto de lo que contaron sobre nosotros, es el producto de aquellos lugares de nuestra experiencia a los que hemos tenido más acceso. Entonces, eso nos interesa mucho porque abre justamente la posibilidad de subvertir también estos relatos. Porque por ahí iba, me parece, Marielita, vos podrás decir, con este ejemplo del firmamento, porque sabemos que no hay ningún relato que pueda abarcar la totalidad de la experiencia de una persona o de un grupo de personas. Entonces lo que nos interesa es empezar a tejer, es crear el contexto para tejer otros relatos que puedan abrir nuevas posibilidades en la vida de las personas también. Y eso es lo que llamamos en las prácticas narrativas agencia personal y colectiva. Es la capacidad de tener influencia en la propia vida de maneras que la dirijan hacia lugares preferidos. Lo que nos interesa no es solucionar los problemas de las personas, no lo podemos hacer y sería peligroso de hecho pensar que lo podríamos hacer. Lo que nos interesa es acceder a aquellos relatos y circular aquellas historias que abren posibilidades
en la vida de las personas y las comunidades. Después podremos contar historias concretas también, pero no sé, María, si vos querés seguir. No, lo que yo iba a decir, perdón por esa huida oica, es que, bueno, entonces esto de la identidad como cielo estrellado, ¿no? Y que fácilmente, no sé si seguiste por ahí, pero estas historias dominantes son como estas primeras historias que vemos, estas primeras estrellas, ¿no? Como que están ahí, pero hay otras estrellas que nosotros no las estamos viendo, pero que están ahí, ¿no? Entonces y que muchas veces cuando llega alguien a consulta parece que está como muy nublado y ese cielo, o sea, y parecería que no hay nada, pero nosotros como terapeutas tenemos la certeza, esto que dice Nietzsche, de que la historia no puede abarcar toda la experiencia, entonces que hay otras historias posibles, entonces por ende que hay otras estrellas, ¿no? Entonces si yo salgo a la noche y está nublado, no digo, uy, pucha, se acabaron las estrellas, sino que yo sé que se corre esa nube y hay otras estrellas, bueno, que en el consultorio, en el trabajo con personas, ¿no? Aunque a veces parezca que el cielo está como súper, súper nublado, tenemos la certeza y la tranquilidad, por suerte, de que hay otras historias posibles, ¿no? Entonces, nuestra función como terapeuta, ¿no? Esto no es solucionar problemas, como dice Nietzsche, sino iluminar estas otras estrellas que son otras historias posibles, digamos, ¿no? Que probablemente tengan que ver con historias favoritas. Algo que quiero resaltar es del ejemplo que traes, ¿no, Nietzsche, de esto de las mujeres víctimas de violencia, porque cuando hablamos de historias o relatos, muchas veces podemos caer en esto que a veces yo mismo me peleo conmigo misma cuando uso esos términos, de romantizar la historia. Bueno, tenemos historias que contar. En realidad, cuando hablamos de historias o relatos, estamos hablando justamente de estas experiencias, ¿no? Estas cosas que nos ha tocado vivir, a que a las personas con las que trabajamos les toca vivir, y que no es cualquier historia, y tampoco es, bueno, vamos a contar otra historia, ok, sos víctima de violencia, pero vamos a hablar de otra historia, no es tapar esa historia o hablar de otra diferente, no es una historia alternativa, y eso me parecía importante resaltar, y no sé si quieren ponerlo como un zoom un poquito más ahí, para meternos también en el título de esta entrevista, que era reescribir la historia, ¿no? Reescribir de una forma metafórica, ¿no? Claro está. ¿Cómo se puede renarrar una historia si no es buscar otra historia, no es cambiar esa historia? ¿Qué significa y qué hacemos entonces con esas historias? ¿O cómo buscamos historias preferidas, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, una de las cosas o sea, uno de los mapas, ¿no? En el libro de Michael White habla de la reautoría, ¿no? Y creo que por ahí es una palabra como que define un poco esto, ¿no? Que es como volver a autorear, ¿no? Porque incluso parecería que si uno, ahora que lo estoy diciendo, ¿no? En el título este de reescribir, o sea, siento que cuando uno reescribe es como que tacha lo anterior, ¿no? Y escribo de nuevo, ¿no? Y por ahí esto que vos decís no se trata de tachar ni de borrar, sino de agregar estas otras historias, digamos, para aumentar esa trama también, ¿no? Por ahí cuando estoy pensando en cuando recibimos personas, digamos, que han vivido algún trauma o situaciones difíciles, ¿no? Y que por supuesto que vamos a atravesar y vamos a conversar sobre esa historia del dolor, ¿no? No es que vamos a decir, no, esto no, porque queremos escribir solamente historias lindas, y borremos esta de dolor, sino que vamos a volver a pasar por ahí, digamos, pero la pregunta es quizá cómo pasamos por ahí, ¿no? Y en esto me conecta con una de las preguntas que vos nos pasaste que habían hecho, digamos, las personas que se habían inscrito, ¿no? Sobre por qué, o sea, de la reescritura, hablaba de la reescritura, pero como volver a escribir lo doloroso, como por qué volver como a calar donde nos duele, ¿no? Pero yo creo que ahí, digamos, es nuestra experticia desde el lugar de terapeuta narrativo, es qué preguntas hacemos, ¿no? Y cómo buscamos que esa historia se cuente, digamos. Por supuesto, honramos la historia del dolor, ¿no? Pero también hacemos preguntas, digamos, orientadas a que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, historias sobre las respuestas a ese dolor, digamos, sobre qué hizo la persona para responder a ese dolor, porque sabemos que, digamos, como dice Foucault, siempre que hay poder, hay resistencia, digamos, siempre que las personas pasan por situaciones dolorosas van a hacer algo, ¿no? Cualquier cosa que sea para disminuir ese dolor, ¿sí? O sea, porque bueno, como dicen las personas siempre responden,
¿no? Cuidando lo que es valioso para eso, para ellos. Entonces nosotros, sabiendo eso, vamos a hacer preguntas, digamos, para que se haga visible la historia de dolor de lo que pasó, pero también para honrar esas respuestas, ¿no? Y qué estaban cuidando esas respuestas, digamos. Entonces ahí es como que se engrosa de alguna manera la trama de quizá esta experiencia difícil vivida, ¿no? Donde tiene esa parte, pero también podemos empezar a pensar en cómo hemos ido respondiendo a eso y qué cosas estábamos cuidando y dándole valor al no sé, no sé, cualquiera sea la respuesta, digamos, o sea, como me quedé llorando en mi auto, ¿no? Y uno puede empezar a investigar, ¿no? ¿Qué cosas hay, qué cosas está cuidando esa persona cuando se queda llorando en su auto, por ejemplo, ¿no? Como por poner cualquier ejemplo así rápido. No sé, Nichan. Pensaba que, bueno, igual, Patri, sería súper interesante escucharte a vos también, reflexionar sobre estas cosas, porque vos también trabajás desde estas convicciones y bueno, ahora es como entrevista a nosotros, pero Estoy aprovechando esta sería... situación, claramente. Estoy aprendiendo y, como decís, si bien es algo que trabajo y tengo la formación, aún así escuchando lo que van diciendo, voy como recapitulando y reflexionando sobre la práctica misma, ¿no? Que es algo que decías hoy al principio de cómo definir la práctica narrativa. Así que nada, tranquilos que en algún momento intervengo porque saben que me gusta hablar, pero Claro. quiero aprovechar. Nada, no sé, quedaron muchas cosas de las que fuiste nombrando, Nitzan, que me parecían muy interesantes. No sé si algo de lo que decía Margarita quería sumar y si no, ahí abrimos algo más. ¿Otra pregunta? No, podemos abrir más si querés y en todo caso vamos como pensando todo esto. Bien, Que vuelvo a todo tiene que invitar, ver con todo. sí, Entonces. vuelvo a invitar a que nos vayan dejando preguntas en el chat. O por ahí si algo que lo que decimos no está claro o lo que Sí. sea, tipo, A repreguntar. participen. Quiero insistir con esto de las historias, ¿no? Porque quizás en mi práctica realmente es muy importante poder visibilizar esto de las historias dominantes, porque no siempre las personas ven eso de la historia dominante. No es que las personas llegan, en mi caso que trabajo mucho uno a uno en la consulta, es, bueno, vengo porque tengo una historia dominante que es la historia de la depresión o la historia de la ansiedad o la historia de, no sé, veo y tengo alucinaciones y un diagnóstico, sino que en realidad la historia dominante va por otro lado y no es tan fácil ver eso de la historia dominante, ¿no? Entonces como que quería como abrir un poco más ahí, y esto de la historia preferida, o sea, hasta dónde es, cómo una persona llega a abrazar una historia preferida. Como vos, Marielita, hablabas de las preguntas, que era importante el tipo de preguntas cuando iba a entrar a hablar del dolor, porque no es entrar a hablar del dolor y listo y ya y de cualquier forma, sino bueno, ¿por qué son importantes las preguntas y qué tipo de preguntas entonces? ¿No? Y ahí acercándome un poco, bueno, a ver, si voy a una terapeuta narrativa, ¿cómo es una sesión? O si participo de alguna actividad de prácticas narrativas, bueno, ¿qué va a suceder ahí? Bueno, abrí un montón, creo, no sé si fue una pregunta concreta. Si resuenan con algo de esto que dije, ¿les despertó algo? Yo creo que, o sea, es muy importante esto que vos decís de cómo son las preguntas, ¿no? Y digamos, como a mí algo que, o sea, algo que me ayuda mucho a pensar es que en una entrevista, en una terapia narrativa, ¿no? Quizá lo que yo intento hacer por lo menos es que o sea, cuando yo hable, digamos, mis palabras sean siempre preguntas, digamos, ¿no? O sea, como siempre lo que tengo para ofrecerlo a modo de pregunta y no quizá como una certeza o como una intervención o como a vos te pasa esto por tal cosa, sino siempre como ofrecerlo como una pregunta. Pienso que, o sea, que desde ahí ya ofrece una, una posibilidad diferente, ¿no? O sea, no digo que es lo que intento, no digo que siempre me salga, pero es como lo que intento hacer. Y también otra cosa que para mí es importante es como cómo son estas preguntas, y es que, o sea, como que las preguntas, sabemos desde la narrativa que vamos a hacer preguntas como andamiadas, ¿no? Empezando desde lo familiar y conocido para la persona, ¿no? De la experiencia que es eso que trae a la consulta, eso que es digamos, la historia que ya se ha contado muchas veces, ¿no? Entonces, las primeras preguntas van a estar muy cercanas a esa experiencia, ¿no? Para que sean fácil de contestar, como cerquita, digamos, ¿no? Y de ahí vamos a ir, a lo largo que la conversación vaya transcurriendo, se supone que vamos a ir como aumentando el nivel de complejidad o de distancia de las preguntas de la experiencia concreta que la persona trae, digamos. O sea, vamos a tratar de ir
de lo familiar y conocido, ¿no? A lo novedoso y posible de conocer, ¿no? Pero teniendo siempre presente que si yo hago una pregunta que de repente es muy lejana a la experiencia y la persona me dice, no sé, no entiendo, no sé lo que me estás diciendo, o no puedo contestar, o ahí nos pide Silvinita. Hola, podrían poner ejemplos para ver más claro. Ay, no, se me fue. ¿La podés leer vos, Patri? Sí, ahí Después, te leo. pregunta. Dice, Silvina pregunta si podríamos poner ejemplos para poder ver más claro el hacia dónde de la práctica narrativa en el consultorio, ¿no? No sé si algún ejemplo quizás que puedan compartir, que se les ocurra en relación a esto de las historias. No sé si Silvina pregunta concretamente en relación a esto de las historias dominantes. Buenísimo. Sí, yo creo que, bueno, sí, estaría buenísimo pensar un ejemplo, ¿no? No sé si... No sé si, Nitzan, se te ocurre algo o querías agregar. Absolutamente. Antes de esto, decir decir varias cosas. Que una es que la idea de una sesión o del consultorio, de nuevo, insisto en que es una posibilidad para este trabajo, pero no es este trabajo. De hecho, el formato consultorio, sesión, es un formato que viene de cierta tradición, que es la tradición médica, que es una tradición europea de clase media que está muy, muy lejos de la vida de muchas personas. Y en cuarentena creo que se hizo mucho más visible esto. Yo estoy acompañando ahora a personas que no podría pensar en este formato por las condiciones en las cuales viven y por las desventajas en las cuales viven. Entonces tenemos que encontrar otras formas, que son a veces audios, que son a veces generar contexto de resonancias, que ahora voy a contar una historia. Por ejemplo, entonces, de nuevo, como que no es, sé que es algo que interesa cómo se ve una sesión con un terapeuta narrativo, pero es simplemente un formato posible entre muchos que también tendríamos que cuestionar si hacemos este trabajo y cuestionar este trabajo privatizado, individualista, muchas veces. Y podemos contar historias de personas, yo solamente podría contar historias de personas de las que tengo permiso contar. Y esto es algo que no aprendí en la facultad, donde se cuenta cualquier historia que los profesores quieran, sin el permiso de las personas y sin que las personas tengan la posibilidad de decidir cómo nombrar su propia vida. Entonces nosotros queremos hacer todo lo contrario, ¿no? Que es como no hablar de la privacidad de las personas, sino hablar de los saberes de la disidencia. Y hace unas semanas que me llegó un audio justamente de una mujer que acompaño hace tiempo, reenviándome un audio que le había mandado ella a su expareja, pero estando muy confundida ella. Me reenvió un audio en que ella, por ponerlo en términos que fuera, lo mandó a la mierda, después de que él la siguiera acosando por enésima vez y siguiera maltratándola de manera virtual ahora. Y no haciéndose cargo de su hija en común. Y esta mujer estaba confundida porque lo mandó a la mierda en otro audio, pero después como que se encontró con muchas ideas acerca de que ella estaba maltratándolo, de que eso era quizás injusto con él. Le entraron distintas voces, que son voces que no afectan solo a esta mujer, sino que afectan a muchas personas en esta cultura, ¿no? Y entonces de distintas ideas que estaban relacionadas a quién era ella, ¿no? También de que ella no era capaz de llevar una vida de relaciones sanas, etcétera, etcétera. Lo que yo hice con esta mujer fue interesarme en esta acción que ella hizo, que me parecía como una acción de reclamar algo, de cuidar algo, de protestar contra algo. Estaba nombrando el contexto frente al cual ella estaba actuando. Estaba poniéndole nombres junto con ella a lo que este hombre estaba haciendo. Entonces ahí justamente ahí abrimos la pregunta, porque no es que yo le diga, estás protestando contra una serie de abusos patriarcales, bla, sino que utilizo mi curiosidad y distintas habilidades que tengo que aprendí en las prácticas narrativas para abrir esta pregunta, para que ella pueda reflexionar de otra forma acerca de lo que hizo. Le pregunto qué tipo de acción fue esta. Me dijo algo así como ya estaba muy cansada de este maltrato.
¿no? Y yo, con su permiso, registré nuestra conversación y le hice después un documento resumiendo sus saberes acerca de cómo responder al maltrato. Y fui un poquito más allá de esto. Le pregunté acerca de otros momentos en que ella estaba respondiendo al maltrato. Yo ya conocía historias de su vida porque la acompaño hace tiempo. Conocía historias donde habían respuestas muy visibles, digamos, al maltrato, como mandarlo a la mierda, pero yo también sabía que esto fue el producto de justamente agenciarse durante un tiempo y que habían otros momentos en que ella respondió al maltrato con silencio, con llanto, con querer dormir, etcétera, de otra forma. Y le pregunté si le podía compartir este audio de ella mandándolo a la mierda a otras mujeres, que yo creía que sabían algo acerca de lo importante que puede ser reclamar un buen trato, que podrían valorar lo que ella hizo, ¿no? Eso es lo que llamamos generar el contexto de resonancias, porque justamente las historias dependen de ser contadas, necesitan ser contadas de distintos lugares. Entonces, con su permiso, le compartí este audio a otras mujeres, le conté de las voces que la estaban afectando y confundiendo también en relación a esto, y distintas mujeres me fueron enviando respuestas en otras preguntas acerca de ella. Yo les pregunté: ¿qué te habla este audio de lo que te parece que a María, le voy a poner, le importa en esta vida? ¿Qué te parece que ella está cuidando, protegiendo cuando le manda este audio? ¿Qué imágenes se te hace a María? Vos no la conocés y no la viste nunca. ¿Se te hizo alguna imagen de María? Y ahí como aparecen cosas bien bonitas, como la imaginé en el mar frente a olas muy grandes, o la imaginé abrazando a su hija y caminando kilómetros. Como que evocamos imágenes que acompañan otras historias acerca de quién es María. Entonces, también doy este ejemplo porque esto es como parte de una reautoría colectiva. Después yo le muestro a María estos mensajes y le pregunto si le hace pensar cosas nuevas sobre su propia vida, por ejemplo, si la conecta con otros momentos en que estaba respondiendo al maltrato, en que estaba cuidando a su hija de estas formas. Y eso es porque tejer historia es un ejercicio colectivo, no es un ejercicio individual. Y necesita de la comunidad, de la comunidad de ciertos relatos. Voy a cerrar con esta idea de que todos los relatos y las conclusiones identitarias necesitan de una comunidad o un equipo. La psicopatología necesita del equipo de personas que patologicen de forma continua a la vida de las personas, por ejemplo. Y las historias alternativas también. Nosotros no queremos ser esta comunidad de la gente. O sea, yo no quiero seguir estas conversaciones con María toda la vida. Sí, me gustaría, pero de otra forma, encontrándonos o tomar un mate o que ella venga como a colaborar con otras mujeres, etc. Pero yo no quiero ser la comunidad de María o ser su reescritura para toda la vida, ¿no? Yo quiero conectarla con la comunidad de otras personas que puedan valorar esto. Y eso hay distintas formas que quizás hoy no nos da el tiempo para hablar, distintas ideas de cómo hacerlo. Entonces las reautorías tienen que ver con eso, con conectar eventos con significados alrededor del tiempo en torno a ciertos temas. Por ejemplo, María es una mujer capaz de cuidar a su hija, y es hacer circular también estas ideas. Y ahora sí cierro con esto. Después es entrevistar a estas personas acerca del futuro de esto. Es entrevistarlas acerca de si cuando se conectaron con, por ejemplo, sus saberes y habilidades acerca de cómo responder, y se conectaron con estas imágenes acerca de ellas mismas, si eso abre alguna opción para el futuro. Y me dijo algo así al final de: sí, sin duda que lo mandaría a la mierda de nuevo, o no la atendería directamente, o algo así. Entonces, esta acción en el futuro María no podría pensar en esto si estuviera situada en el relato de: uy, él me maltrató y yo lo maltrato. Del relato que pone, como que viene a poner en la misma cancha a María y al hombre que ejerció violencia y maltrato contra ella, ¿no? Desde este relato no sería posible pensar en esta acción. Es desde el relato abrazado y circulado por muchas otras personas que tienen que ver con
creerle a María, que tiene que ver con valorar lo que María está haciendo, que tiene que ver con resaltar sus saberes y habilidades acerca de cómo cuidarse, que es posible tomar acciones hacia el futuro también, ¿no? Y a eso yo llamaría testimonio de agencia personal, ¿no? A esta idea sin duda lo mandaría a la mierda de nuevo, ¿no? Eso como para dar después podemos dar muchos otros ejemplos también, pero para dar uno que tengo permiso concretamente para contar. Gracias, Nitzan. ¿María? No, digamos, lo que yo estaba pensando, ¿no? Cuando lo escuchaba Nitzan, es que quizá, digamos, para quienes trabajamos o venimos trabajando desde la narrativa y con estas ideas, esto que cuenta Nitzan nos puede sonar más justamente como familiar, ¿no? Pero quizá a alguien que está escuchando por primera vez esto como, pará, vos contaste la historia a otras personas, es como que puede sonar quizá como muy lejano a la experiencia o a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y por ahí pensaba como achicarle un poquito a esto, ¿no? Y pensar que, digamos, lo que cuando hacemos esas cosas, bueno, como decía Nitzan, lo hacemos con el permiso de las personas y con la idea de que, esto que dice Nitzan, que la identidad, ¿no? Es un logro que no es como individual y colectivo, digamos, ¿no? Entonces, que nosotros convocamos como las voces de otras personas, ¿no? Para ayudar a tejer y dar fuerza a esta historia o esto que ella ha podido ir haciendo como protestar, por ejemplo, ¿no? Como, o sea, como esta sensación de por ahí, no sé, como la importancia que es socializar esto, ¿no? Y encontrar que hay otras que quizá viven situaciones parecidas, ¿no? Y que, o validar un poco lo que uno está sintiendo como lo importante que tiene eso como en la identidad, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, con Mariju, que está ahí con el enano dando vuelta, que hemos trabajado con algunos talleres sobre maternidad y lo que implica por ahí, no sé, el puerperio, y cuando uno puede empezar a socializar esto, ¿no? De que la pasé pésimo en mi puerperio y me sentía cansada y ganas de salir corriendo, ¿no? Y que uno pueda como escuchar a otras mujeres diciendo, ay, yo también tenía ganas de salir corriendo, ¿no? Como, bueno, no estoy sola, a otras les pasa. La importancia que tiene como tejer esas redes, ¿no? Que por ahí es lo que nosotros tratamos de hacer de manera como más invisible atrás del consultorio cuando hacemos esto de pedir resonancias a otras personas, ¿no? Bien, nos quedan poquitos minutos, así que vamos a ver cómo condensamos todo, porque me quedaron un montón de preguntas por fuera, así que queda ahí una segunda encuentro pendiente, pero algo que quiero volver, porque también hay un par de preguntas en el chat que tienen que ver con la escritura, y las voy a responder rapidito en forma general, en esto de que acá no estamos hablando puntualmente de escritura terapéutica, y terapia narrativa no tiene que ver con escribir ni vamos a hacer a las personas escribir con un fin de, bueno, porque la escritura es terapéutica, ¿no? Como no es el centro la escritura. Sí, es cierto que la escritura es un recurso que se ha usado muchísimo, y de hecho los documentos narrativos, como se llaman, que no siempre que tienen que ver con escritura, a veces es una imagen, un audio, una música que uno puede usar como documento, sí tienen importancia, ¿no? Entonces, lo respondo muy general, quizás en otro momento pueda hacer un encuentro exclusivo de escritura terapéutica, que es otra área que sí trabajo, pero esto no tiene que ver puntualmente con la escritura. Una pregunta que compartió Ana, que sé que se tiene que ir, pero seguramente escuche la grabación, pero que también la hicieron en el formulario, eran ideas de, a ver, lo voy a leer textual, esperen que me cambié y lo tengo chiquito, ideas para colectivizar las prácticas narrativas, y creo que en el chat Ana preguntaba cómo colectivizar con otras mujeres, o sea, cómo armar algo ahí, una idea sobre cómo colectivizar en las prácticas narrativas. No estoy segura a qué se refieren, porque es una pregunta que dejaron, no tengo el contexto de la pregunta, pero no sé si les resuena con compartir algo más quizás desde lo comunitario o colectivo. Perdón, No sé muy bien la pregunta. Mariju también pone, cuando hacemos resonancias podemos colectivizar y así resistimos juntos, ¿no? Quizás sí podemos encontrarles grietas a discursos hegemónicos y poderosos. Sí, un poco coincido, ¿no? En eso que dicen. Creo que es lo poderoso, ¿no? Del colectivizar. Bueno, de hecho es uno de los fundamentos, entender que nuestra identidad es una construcción colectiva, ¿no? Que no somos sin él o la otra, ¿no?
y que esa identidad está teñida de esos relatos que nos contamos y nos cuentan, ¿no? Y insisto en esto de los relatos, no es el cuentito o novela, ¿no? Y poder colectivizar esto y abrir y entender que el problema es colectivo, o sea, que no me pasa solo a mí en particular, sino que es algo que también pasa por un montón de cuestiones desde lo social, estructural, cultural, político también. Creo que es sumamente poderoso, por lo menos en mi práctica en personal, las veces que abrí estas cosas, ¿no? Que también desde la psicología es como raro abrir, porque se supone que en terapia vamos, secreto profesional, queda todo uno a uno con la terapeuta, y abrir estas prácticas, incluso invitar a las personas a abrir sus historias y resonar, realmente es sumamente poderoso y terapéutico. Y eso me parece como también es una de las miradas de las prácticas narrativas que, insisto, es como decía ahí María Julia, ¿no? Es encontrar grietas, lugares por donde ir que estén por fuera de ese discurso dominante o la historia dominante, ¿no? Patri, también algunas personas preguntan esto, bueno, sobre la escritura terapéutica, ¿no? Como desde dónde empiezo a escribir, ahora escribir es recordar y eso me es muy doloroso, como que escribir Sí. Y bueno, y después también preguntan cómo sí, son las preguntas que vi, desarrollar. que prefiero no responderlas en este espacio porque no es el centro de la escritura terapéutica. Igual las personas que lo dejaron, incluso con las que me dejaron en el formulario preguntas en relación a la escritura, me pueden escribir por el mail y quizás a futuro pensar alguna de estas propuestas donde el centro sea la escritura terapéutica, pero acá el centro quiero que sea la terapia narrativa y poder diferenciarlo bien, así que quiero insistir con esa diferencia. Claro, lo que yo pensaba, ¿no? Es que, o sea, se podría usar la escritura, digamos, dentro del marco de la terapia narrativa, o sea, como invitando a las personas a escribir desde estas preguntas que uno puede hacer, digamos, desde ¿no? Que, o sea, que digo, la escritura podría ser utilizada en el marco de la terapia narrativa o en el marco de otra terapia absolutamente nada que ver, ¿no? Totalmente. No sé, la escritura es como una herramienta más, así como podemos usar la música, no sé, la danza, la pintura o cualquier área del arte, o cualquier tipo de arte. Pero creo que el tema es a la base, ¿no? ¿Cuál es la intención o cuál es, sí, la intención o a la base cuando yo uso la escritura? En mi caso particular, que tengo esta orientación de terapia narrativa y intento reaprender todos los días con esto, tengo que tener mucho cuidado de si propongo, por ejemplo, escribir una carta o propongo algún ejercicio o actividad concreta de escritura, desde qué lugar lo propongo, si es para ver de la forma de cómo proyectan y entonces interpretar a través de esa escritura, o realmente es una consigna o escritura donde mi objetivo es enriquecer un relato de vida, ¿no? Y ahí por eso también desde diferentes escuelas de la psicología, incluso por fuera, porque no es algo solo de la psicología, la escritura es usada de muchas maneras, y creo que más allá de la escritura, cualquier herramienta, cualquier pregunta que yo hago, ¿cuál es la base de esa pregunta? ¿Desde qué lugar yo invito a las personas? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué estoy intencionando cuando hago esa pregunta? Tal cual, tal cual. Sí, perfecto. Creo que eso cambia incluso, no sé si ustedes coinciden, pero cuando yo me encontré con la terapia narrativa, las prácticas narrativas, cuando me encontré con la formación, porque ya hace mucho que venía escuchando de esto y de hecho venía formándome en escritura, entonces me mezclaba un poco y pensaban que era lo mismo, pero cuando me encontré con lo que es la mirada de las prácticas narrativas, lo entendí más como un modo de vida, como me cambió la forma en cómo yo veía la vida misma, y después lo pensé en mi práctica como psicóloga, ¿no? Y lo sigo pensando. Chao Silvi, nos vemos pronto. Entonces digo, pensar a la base, ¿qué es lo que me mueve a la base y desde qué lugar? ¿Desde qué lugar yo entro? Bueno, ahora todo por Zoom, ¿no? ¿Desde qué lugar abro mi sala de Zoom para encontrarme con las personas, ¿no? ¿Qué mirada tengo yo de cómo se construyen sus historias? Creo que eso es como fundamental, ¿no? Ya sea el ejercicio que hagamos, sea como psicólogas, porque acá hay muchísimos psicólogos o psicólogas, pero también hay otras profesiones, ocupaciones, que no es algo exclusivo de la psicología también eso, ¿no? Como decía Zoe Nitzan. No sé si hay alguna otra pregunta. Voy a chusmear acá el chat. Dice, bueno, Silvi, que se tenía que ir, decía que esta es una práctica contracultural, una forma de hacer que deconstruye la terapia, y creo que es una invitación constante a eso también, ¿no? Claro, es que o sea, las prácticas narrativas, digamos, hay un nombre posible entre otros nombres posibles, que podría ser la terapia de la reescritura, podría ser la práctica del nombrar en términos propios, podría tener una infinidad de nombres.
que tiene que ver con utilizar lo que tenemos a nuestra disposición culturalmente, pero de una manera subversiva, justamente, porque subvierte los relatos únicos. Entonces, ahí volviendo al tema de los documentos son una prótesis de nuestras historias identitarias, nuestros DNI, nuestros pasaportes, y muchas otras tecnologías de la documentación de la identidad, que Michael White y David Epstein, las personas que empezaron a hacer estas prácticas, subvirtieron, empezaron a usar los documentos y la idea de la documentación durante una conversación con las personas, pero no al servicio de escribir los síntomas de este cuadro patológico, no al servicio de escribir un informe donde yo hablo desde mi experticia acerca de la vida de las personas, sino desde documentar los saberes y relatos alternativos de las personas. Entonces, es una forma contracultural, justamente, que quiere ser contracultural. No por ser terapeuta narrativo nadie es contracultural, es algo que queremos hacer como un ejercicio continuo y para el que necesitamos la crítica también, y por eso nos juntamos y charlamos y revisamos nuestras prácticas, ¿no? Entonces, y Patria absolutamente, como que me resonaba mucho la idea o sea, yo creo que las prácticas narrativas hicieron tantos cambios en mi vida también, o abrieron muchos espacios en mis relaciones en general, entendiendo que nuestro trabajo es uno más de nuestras relaciones, pero no es algo que está por fuera del mundo, por fuera de la vida, o cuando entramos a los consultorios, entramos a espacios que están por fuera de la cultura, todo lo contrario. Y ahí de nuevo la pregunta es cómo subvertir este acceso al poder. Entonces las resonancias para mí es de nuevo una manera de subvertir la privatización del dolor, la privatización de la opresión, etc. Y bueno, sé que tenemos que terminar, o no sé, yo tengo por lo menos unos minutos más, dependiendo del interés también. Sé Sí. que quedan muchas cosas que, bueno, podremos seguir hablando largo y tendido y profundizar mucho más. Hay muchísimas cosas que dan para ponerle mucho zoom, pero quiero también usar los últimos minutos que ya estamos pasaditas, porque sé que ustedes tienen un proyecto junto con Resonancias, que está ahí representando a Nitzan, y La Otra Historia en Tucumán. Y si acá quiero que me cuenten y nos cuenten qué es lo que se viene, porque sé que también es una de las preguntas que me habían dejado desde bibliografía, cursos, cómo formarse, cómo meterse más en esto. Así que usar los minutos para que nos cuenten qué es lo que van a hacer en esto. Creo que en el próximo mes empezaba algo, algún curso o algo. Para el momento del chivo. Que de hecho o de los es anuncios re chivo, pero yo quiero hacerlo este minuto como primero sea. como agradecimiento a ustedes de estar acá y porque sé que hay muchos que me estuvieron preguntando, entonces, y que además súper recomiendo. Todavía no estoy muy segura, así que cuenten ustedes de qué se trata, pero yo ya lo recomiendo. Bueno, la idea es, hemos pensado, bueno, para este año nosotros venimos trabajando en Tucumán desde el 2017 con la Caro Ítalo de Pranas, que venían y dictaban el diplomado acá. Claramente este año, el año pasado ya no se dictó y este año tampoco. Entonces nos reinventamos con Nitzan y estamos proponiendo un curso que no es el diplomado completo, es un curso de mapas, digamos, vamos a trabajar todos los mapas de la práctica narrativa de Michael White. Y lo vamos a hacer de manera virtual, que es lo que se puede ahora. Bueno, nada, con una frecuencia de 2 encuentros mensuales, un jueves y un sábado. ¿Estoy diciendo bien? ¿Sí? Absolutamente. Bueno, eso. Y va a estar como vamos a ver toda la parte de la teoría, pero la idea es como esto que nos invita a hacer Michael White, que es practicar, 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 entonces va a estar como muy centrado en la práctica y en ejemplos de la clínica y bueno, todo eso. Está bueno. Marie, después igual les podemos mandar la info por mail, pero lo que se me ocurre es una pregunta que también me han hecho mucho y acá lo han dejado en el formulario, es si es solamente para psicólogos, psicólogas, quienes podrían participar en este caso y en general también de otras propuestas. No, en absoluto. O sea, todas las propuestas que hacemos están abiertas a quienes les interesen estas ideas, sea desde el lugar que sea
o con la intención que sea. Hay a veces personas que se acercan a estas propuestas no desde el lugar de estar trabajando con alguien, sino porque sienten que hay algo de esto que les interesa en su vida personal o en sus relaciones. Entonces, no es un curso académico, no nos interesan los requisitos académicos, nos interesan las ganas de sumarse y nos interesan las ganas de aprender estas ideas y de traducirlas a nuestros contextos de vida, justamente. Porque, de nuevo, y esta es una idea que a mí me interesó mucho desde entrada en las prácticas narrativas, la idea de cómo estas ideas se moldean en nuestras relaciones, y esto depende mucho de dónde estamos, y vamos a poner mucha atención a esto en el curso también. La idea es estudiar cada uno de los mapas, que es uno de los libros de Michael White, un libro en que sistematizó, digamos, muchos aprendizajes y muchas ideas. Hola, por ahí me saludan. Y que abre posibilidades muy concretas para el trabajo con las personas y para este enriquecimiento de los relatos. Por eso lo llamamos mapas de las prácticas narrativas, cartografías de lo posible, porque eso es lo que nos interesa, es co-cartografiar el territorio de formas que puedan abrir posibilidades. Bien. Y nos interesa hacer esto reconociendo nuestros accesos y ventajas históricas, y invitando a un ejercicio del poder influyente en el enriquecimiento de relatos, pero descentrado de saberes expertos. Y queremos hacerlo invitando a cierta responsabilidad y cierto ejercicio ético y crítico en relación a dónde vivimos, en relación al país en que vivimos, en el caso de Argentina, en relación a este continente, en relación a este momento histórico. De nuevo, porque no da lo mismo. Ayer asesinaron por vez 34 a una mujer en Argentina. En lo que va del año estamos... ¿Qué fecha es hoy? Principio de febrero. Entonces, eso es súper importante para lo que hacemos, porque no podemos estar ajenos de las prácticas de opresión, de genocidio, de violencia, en la que vivimos y que son parte del contexto que trae a las personas a nuestros consultorios, en el caso de los consultorios también muchas veces. Entonces, es un poco lo que nos interesa en el curso, cómo aprender los mapas y traducirlos a nuestros trabajos. Y entonces, Patri, no nos interesa si alguien es psicólogo o psicóloga o no, nos interesa que tenga las ganas de aprender estas ideas. Si les parece, vamos a mandarles por mail con la grabación, el link de la grabación. También le voy a sumar algunos recursos donde ustedes el año pasado estuvieron haciendo muchas transmisiones en vivo por YouTube y las redes, y sé que hay muchos videos de conversaciones y charlas donde ustedes participan en YouTube, y les voy a compartir esos enlaces para que puedan escuchar y profundizar más. Hay muchas preguntas que quedaron, que sé que están respondidas en esas charlas. Así que bueno, van a recibir ese material, quizás poder compartirles algún artículo que sé que vos escribiste, Nitzan, y que me pareció interesante, que fue publicado por la revista de Pranas. Y bueno, sumaremos más material para que quienes quieran seguir investigando en esto tengan más o menos ahí el camino. Aquellas personas que no tenían ni idea o pensaban que las prácticas o la terapia narrativa era otra cosa, también me parece súper bienvenido que se vayan con muchas preguntas, con muchas dudas. Esa es una de las intenciones también. Bueno, eso. Agradecida por el tiempo. Mari, gracias también, porque sé que era un día muy particular para vos, y gracias, valoro un montón que estés ahí y compartiendo con nosotras. Y gracias a todos los que estuvieron presentes, a quienes nos van a escuchar en diferido. No sé si ustedes quieren decir algo en particular. No, eso, bueno, gracias a vos, Patri, y eso, ojalá este sea como el primer paso, haya caras conocidas y queridas, y para quienes no nos conocemos todavía, ojalá les haya interesado o generado alguna curiosidad, y si es el caso, como que hay distintas formas en las que se puede partir este viaje. Y efectivamente en el 2020 nos dedicamos a generar mucho material gratuito y abierto que está en YouTube, junto con Ítalo y Caro de Pranas. Y hay muchos textos también que están ahí disponibles gracias a horas y horas de traducción y edición,
un texto que escribió Marielita, un texto que escribí yo junto con una mujer. Todo eso lo podemos compartir y lo pueden buscar en la página de Peranas también, donde Bien. está publicado todo esto. Así que nada, eso. Genial. Súper lindo verles y muy agradecido por la invitación y la gestión de todo esto. Gracias, También. Nick. Sí, total. Muchas gracias, Patri, por la invitación y toda la gestión organizativa, administrativa, y a todos y todas por la escucha Gracias. atenta. Bueno, que terminen bien el día, y un abrazo. Chau, chau. Igualmente, Buenísimo. abrazo grande. Bueno, buenísimo. Gracias a todos, todas. Adiós. Chao. A los pequeños sumados ahí, las pequeñas. Chau, chau. Chau.